Ya se los anunciamos hace tan solo unos minutos. Hoy contamos aquí con la presencia en este programa de La Noche al Día con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, quiero empezar precisamente con lo que pasaba ayer en torno a esta hora. Cuando estábamos en antena eran muchos los oyentes que se ponían en contacto con nosotros porque nos decía que había una presencia de un helicóptero que sobrevolaba la capital tinerfeña y tal y como recoge hoy la prensa tiene que ver con una macrooperación que se ha llevado a cabo en Tenerife, La Gomera y Galicia. ¿Qué se sabe al respecto, señor Pestana? Bueno, es una operación que, como saben, no llevamos en Canarias y bueno, una operación más contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Bueno, una operación importante que vamos a ver los resultados en los próximos días y seguir, bueno, está, si no recuerdo mal, por la Audiencia Nacional, una investigación que se está llevando y sin duda una magnífica noticia también, ¿no? El que se produzcan operaciones de este tipo y desmantelemos todas las organizaciones criminales que puedan darse en torno al tráfico de drogas, uno de los grandes males de la sociedad contemporánea. Bueno, una investigación que parece que puede tener más recorrido, señor Pestana, que podría Sí, incluso haber más detenciones, ¿verdad? bueno, pero eso, como comprenderán, no puedo trasladar información sobre ello. Pero vamos, en cualquier investigación no hay que descartar nuevos detenidos. Ujú. Hablando precisamente de narcotráfico, también lo hemos encontrado en las últimas horas con casos, y no son los primeros, de narcolanchas que llegan a nuestras costas. ¿Cómo es posible que se acercan a nuestras costas sin ser detectadas, señor Pestana? Bueno, tenemos recursos para ello, pero bueno, saben que el tráfico de drogas, Canarias se ha convertido también en una especie de puente. Ha habido grandes operaciones en Canarias, algunas prácticamente históricas en estos años. Recuerdo alguna con más de 20 toneladas de droga en el puerto de Las Palmas. Y bueno, se sigue atento a esa evolución. Claro que nos llegan embarcaciones que son muy rápidas, igual que llegan al estrecho, y llegan, en fin, nuestra costa es bastante amplia y bueno, pero tenemos recursos para vigilar buena parte de esa costa y tenemos presencia policial mucha mayor de la que teníamos antes. En estos años también hemos pasado de unos 7.000 agentes en Canarias a 8.300 que tenemos ahora mismo en nuestra tierra. Supone un importante incremento y bueno, seguir trabajando en esa línea, ¿no? Pero vamos, que no hay que descartar que los malos también busquen la forma de llegar, porque la droga, desgraciadamente, es un mercado que mueve muchísimo dinero, que es capaz de corromper a muchísima gente y que, bueno, y que hay un consumo también, o sea, hay una demanda, desgraciadamente, que afecta a buena parte de la población, también incluso a quienes nos visitan, en fin. Pero bueno, yo la verdad que si en algo estoy satisfecho de lo que hemos visto de nuestros agentes en Canarias también y no solo de policía y guardia civil, sino también incluso de aduanas, de la agencia tributaria, en colaboración incluso con la Armada, ¿no? Con efectivos de la Armada, el realizar en alta mar también grandes operaciones porque, bueno, cerca de Canarias, a veces sin pasar por Canarias, pero cerca de Canarias también pasan importantes o embarcaciones con importantes cantidades de droga, como señalé antes, o alguna recuerdo especialmente de más de 20 toneladas de cocaína. Bueno, por cierto, esto me da pie, señor Pestana, para preguntarle por la memoria 2025 de la Fiscalía Superior, que advierte un aumento de la criminalidad en las islas, especialmente en la provincia de Las Palmas. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver, esto depende de los marcos en los que utilices. Yo voy a dar los últimos que tenemos, que son los del acumulado de este año. Tiene en el caso de Gran Canaria, tiene una disminución del 0,1, o sea, prácticamente tenemos el mismo grado de criminalidad. Y en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, una disminución del 12%. Canarias sigue siendo la octava comunidad autónoma o sea, estamos prácticamente a la mitad en los índices de criminalidad y con un diferencial con respecto al conjunto del Estado de 2 puntos y algo menos que el resto, ¿no? O sea, que seguimos manteniendo unos buenos datos de criminalidad. Después hay periodos en los que hemos tenido, como hemos tenido este año, un incremento de homicidios, especialmente en la provincia de Las Palmas, pero que tienes que verlos un poco más en perspectiva, porque si no puedes perder un poco
la referencia, ¿no? Porque es un poco como los accidentes de tráfico, que tú puedes tener un pico durante un periodo o durante un año, pero se vuelve a regularizar al año siguiente. Es decir, que eh, también no solo el número de agentes, sino también la efectividad de, del esclarecimiento por parte de nuestros agentes de las investigaciones que se llevan a cabo de esos crímenes, también alcanzan pues en torno al 50% de esclarecimiento, que son datos, en algunas islas es bastante superior, pero la media de Canarias es en torno al 50%, que son datos también bastante positivos y que nos permiten seguir afirmando que nuestras ciudades y nuestros pueblos son una tierra bastante segura en el contexto de que España ya lo es en el entorno europeo, ¿no? Ujú. Es de los países también que tienen mejores datos de criminalidad con respecto a países importantes para nosotros también, como puede ser Reino Unido, Alemania o Francia Claro, incluso. esto según con quien nos comparemos, señor Pestana, y de hecho vaya por delante que somos un territorio seguro, por eso también Ujú. la cantidad de visitantes que recibimos en las islas, pero no deja preocupar quizás ese incremento de homicidios dolosos, asesinatos consumados. También se habla de intentos de homicidio, de delitos contra la libertad sexual, y eso a la gente le preocupa. En cuanto a la libertad sexual, en este año llevamos, creo recordar, una reducción del 15%. Por eso digo que tenemos que verlo en más perspectiva. Es verdad que en los últimos años ha habido un incremento importante, pero también es verdad que hay una concienciación mucho mayor en nuestra sociedad de las víctimas, de sus entornos, de sus entornos laborales, familiares, de amistad, en la que no se tolera. Antes, por vergüenza, por distintas circunstancias, porque la sociedad también madura, pues muchas veces no se denunciaba. Hoy yo creo que hay una sociedad mucho más consciente, tanto por parte de las víctimas como de su entorno, para que se produzca efectivamente esas denuncias. Pero ya digo que este año, por ejemplo, y limitándonos a ese tipo de delitos, sin embargo, sí tenemos una reducción del 15%. Ahí, en general, estos años hemos tenido un incremento importante de la cibercriminalidad, toda la relacionado con Internet, con estafas bancarias, etcétera. Y, y, y sí es verdad que ha habido, como decía antes, especialmente en la provincia de Las Palmas, pues un incremento de los homicidios, pero también hay que decir que todos esclarecidos, es decir, hay un nivel muy importante y eso nos permite también detener y poner a disposición judicial a los responsables y eso también es una marca también de seguridad, ¿no? Es decir, que no quedan, como en otros países, homicidios sin esclarecer y sin detener a los responsables. Y eso es un Ujú. elemento también bastante importante que da cierta seguridad también. Ayer también nos sorprendía, señor Pestana, ese atunero que encallaba en la Mm, costa norte de la isla de Lanzarote, lo que quizás en un principio se pensó que era fruto quizás de un barco que venía de la deriva y que por ciertas maniobras no podía acceder de otra manera, pues encallaba en esa zona norte de la isla de mm. Lanzarote. Luego nos dimos cuenta que precisamente era utilizado como un barco patera, ¿no? Con 5 tripulantes a bordo, entre ellos un menor. Quizás una forma poco habitual de llegar a Canarias. Sí, un caso muy excepcional porque parece, vamos a ver las investigaciones que lleva Guardia Civil, que pudiera ser después de producirse el robo del barco, ¿no? La sustracción del barco de un puerto de Marruecos y bueno, veremos hasta dónde llegan las investigaciones, pero lo cierto es que policía, los datos que nos facilitan es que al final son inmigrantes sin documentación, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos incluso hay un menor, que sería el primer menor, si eso se confirma que no acompañado, que llega a nuestras costas y que pudiera ser ya de los primeros que se derivan, que saben que hay un plazo de 15 días desde su entrada, desde su registro en el registro estatal y, bueno, veremos las próximas horas, en los próximos días cómo evoluciona, pero podría ser el primer caso, como saben que Ujú. al haberse declarado la contingencia migratoria, no solo hay una obligación de ir derivando a los menores que ya se encuentran en Canarias antes de esa declaración, sino también, y esa sí que es más inmediata, en un procedimiento mucho más corto, que es el que se refiere a menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestras costas después de esa declaración y que es un procedimiento mucho más rápido y prácticamente no hay que documentar al menor, sino trasladarlo a la comunidad autónoma a la que el sistema
otorga el destino de ese menor, ¿no? Bueno, precisamente le preguntamos por eso ayer al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aquí en una entrevista en el grupo Radio y Televisión Canarias, señor Pestana, sobre la posibilidad ya de que llegaran menores, porque no se había dado el caso, usted lo ha dicho, es el primer menor Ujú. que llega después de que se haya declarado esta contingencia migratoria, pero en este caso estamos hablando de un menor que ha llegado entre 5 personas. ¿Qué pasaría si con las calmas de septiembre, ya usted me hablará también de las previsiones que hay de cara a la llegada de nuevas embarcaciones, se produce quizás la llegada de muchos más menores ahora de canalizar quizás a todos estos menores dentro de de esta contingencia migratoria que ya hay establecida y que ya se empieza a aplicar? Bueno, pues cumplir la ley, y la ley es clara en ese sentido, y el menor tiene que salir y tiene que estar bajo la responsabilidad de la siguiente comunidad autónoma en un plazo de unos 15 días. Y se va a cumplir. La ley es taxativa y pues tiene menos, en ese sentido, menos requisitos, y el procedimiento es mucho más rápido, mucho más claro en la ley en ese sentido, y se va a cumplir ese objetivo, porque ese bueno, una ley que tenemos que estar, yo especialmente también quiero hacer una valoración muy positiva de la aprobación de ese mecanismo a través de la modificación de la ley de extranjería, y ese artículo 35 es un hito histórico para Canarias, pero también lo va a ser, estoy Ujú. seguro, en algunos momentos para otras comunidades autónomas. Bueno, ya Ceuta y Melilla lo piden, y no está muy lejos de que se empiece a hablar de Baleares, porque sí tienen un repunte migratorio. Aquí en Así que Canarias, Baleares todavía podría tener esa posibilidad, tal y como están las cosas claro, es allí. curioso que se ha puesto a ese mecanismo, y quizás pueda ser una comunidad autónoma beneficiada en el futuro. Pero también Andalucía, Murcia o Valencia, ¿no? Las Ujú. comunidades que son posibles receptoras puntualmente de repuntes migratorios. Y bueno, en Canarias, si tenemos los datos de este año, en el acumulado tenemos una reducción. A 1 de septiembre era del 52%, sigue evolucionando a favor, ¿no?, de esa reducción. O sea, estaremos ya en el 53, 54%, es casi seguro. Y, y bueno, los Mm. datos que tenemos es de importantes operaciones en Senegal y en Mauritania. Yo quiero también trasladar el agradecimiento también a esos países por la colaboración que están teniendo en esta materia, y bueno, teniendo una efectividad notable, ¿no? Al final, el desmantelamiento de las mafias, de los facilitadores, que a veces se dice, de esa migración irregular, es la forma Ujú. de combatirla y de reducir los números, y no tener pues la tensión que tuvimos en años anteriores, ¿no? Llevamos este año algo más de 11.000 frente a los 22.000 y pico que teníamos el año pasado, que acabó, si no recuerdo mal, con 46.000 personas que llegaron a nuestras costas. Fíjese, señor Pestana, que resulta curioso, ¿no? Hablando precisamente del ejemplo de este menor que ha llegado a la isla de Lanzarote, que puede ser quizás el primer menor dentro de la aplicación de la contingencia migratoria, que en menos de 15 días tiene que irse a alguna comunidad autónoma, quizás llegaría antes que todos esos menores que ya de por sí estaban predestinados a ser acogidos en otras comunidades autónomas en base a ese artículo 35 de la Ley de Extranjería. Sí, bueno, lo que pasa es que después el reglamento distingue dos procedimientos, parece lógico también, porque es un procedimiento más garantista, porque ya son personas que tienen un cierto arraigo en esta comunidad autónoma, y bueno, hay que ir junto con la comunidad autónoma decidiendo pues su destino, etcétera, y bueno, y viendo que el sistema pueda realizar esa acogida, pero es un procedimiento más garantista, ¿no? Pero que estamos ya llevamos, creo que la Comunidad Autónoma ha entregado cerca de 80 expedientes, prácticamente todos abiertos, todos siendo comunicados a las comunidades autónomas de destino, y bueno, vamos camino de cumplir también esa ley. Es verdad que la ley pone un plazo máximo de 4 meses desde que se inician esos procedimientos, pero vamos, cuanto antes, y están todos los equipos, tanto de su delegación en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas, muy comprometidos en sacar ese tipo de expedientes y ayudar a nuestra comunidad autónoma, y al final a hacer de este país un país mejor, ¿no? En el sentido de que no solo se ha modificado una ley, sino que se hace cumplir, y se hace cumplir bajo los criterios de solidaridad y de corresponsabilidad entre las comunidades autónomas, para que ningún territorio, en este caso hoy Canarias, pero también Ceuta y también Melilla, pero también sin descartar otros territorios, puedan verse afectados por un repunte migratorio, y no dejar solos a esas comunidades. Lo hacemos en adultos, con normalidad, sin problemas. No entiendo por qué tantas dificultades y esa oposición del Partido Popular. Ya de vos me espero cualquier cosa, pero el Partido Popular, que es un partido
se supone que de Estado, que además cogobierna Canarias, que no haya ayudado a la aprobación de esa norma y sus comunidades hayan recurrido y se hayan intentado un poco revelar, ¿no? Dando unos mensajes muy duros sobre el tema migratorio. Son menores, son personas vulnerables, una mala señal que se ha dado, pero bueno, se ha aprobado esa ley, en ese sentido muy satisfecho y comprometidos a hacerla cumplir. Bueno, si le parece, señor Pestana, vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad. Enseguida estamos de regreso y seguimos hablando con el delegado del gobierno aquí en la Radio Pública Canaria, en De la Noche al Día. Estés donde estés, La radio va contigo. accede a tu buscador. La Radio Canaria en directo. La Radio Canaria en directo. Conecta con Canarias. Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. Ya están en marcha las campañas solidarias para apoyar a entidades de voluntariado en Tenerife. Con tu ayuda, muchos proyectos sociales podrán hacerse realidad. Entra en donaciones.tenerifeislasolidaria.org y súmate al cambio. Lo que das te hace grande. Consejería Insular de Acción Social, Cabildo de Tenerife. Este sábado 13 nos vamos de campo y mar a Lanzarote. Feria Insular de Artesanía en Mancha Blanca, Tinajo y a su romería en la festividad de la patrona la Virgen de los Dolores. Conocer el potencial artesano de la isla y de Canarias, su singularidad y tradiciones. Estaremos en el encuentro homenaje a los artesanos de San Antonio de Texas, ciudad de Estados Unidos fundada por canarios. Este sábado, de 11 a 1, desde Tinajo en Lanzarote, descubriendo emociones, tierra, paisaje, sabores y tradiciones. En la Radio Canaria de Campo y Mar, Clemente González. Este domingo, desde las 4:30 de la tarde, Todo Goles Radio. Fútbol, Primera Federación. Grupo 1, desde Pasarón, Jornada 3. Pontevedra Club de Fútbol, Club Deportivo Tenerife. Todo con Joaquín González. Pontevedra Tenerife en Todo Goles Radio con Juanjo Toledo. El deporte líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales, somos Todo Goles Radio en la Radio Canaria. Temporada 18. ¿Zarpamos? Del 19 al 21 de septiembre, pon rumbo al primer Salón Náutico de Canarias. 3 días de innovación, experiencias y pasión por el turismo náutico, el deporte y el ocio marino. La entrada es gratuita, así que te esperamos a bordo en el recinto ferial de Tenerife. No importa si vas a la playa, la piscina, el campo, el cine de verano, el parque, el lago, la montaña, un festival. Vayas donde vayas, los imprescindibles del verano van contigo. Este verano, consigue tu neverita, mochila o toalla pareo por solo €1 con tu McMenú grande. ¿A qué esperas? Solo en McDonald's. ¡Una cuca! ¡Qué asco! Hay que llamar a Control de Plagas Luna. ¡Claro! 922-151-161. No maten a los bichitos. Control de Plagas Luna, miren, no me dejen ni una. También está en internet. Pongan en Google Control de Plagas Luna y ahí están ellos. Cerrar el grifo, un hábito sencillo, porque cuidando lo nuestro, sostenemos lo de todos. Y con cada pequeño gesto, transformamos el futuro. Ahorrar agua es compartir.
Gobierno de Canarias, Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Siete 49 minutos de la mañana, continuamos aquí en la sintonía de la Radio Pública Canaria, de la noche al día, y nos acompaña esta mañana el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Señor Pestana, también le quería preguntar qué opina usted de la presencia del Open Arms aquí en Aguas Canarias, y sobre todo si Salvamento Marítimo tiene motivos para la queja. Bueno, yo creo que tenemos que tener el orgullo de tener un país que tiene un medio público importante, que es la empresa pública Salvamento Marítimo, que rescata vidas, que otros países han dado la espalda al fenómeno migratorio y a veces con consecuencias fatales. Y en Canarias tenemos recursos que ya quisieran, en algunos casos, muchos países ribereños, incluso del Mediterráneo, dedicados profesionalmente a ese tema, ¿no? Yo, más allá de esa discusión, Open Arms hace su labor humanitaria, en fin. Creo que tenemos un medio público con unos profesionales extraordinarios que hacen una labor muy importante, y lo importante es que tengamos esos medios públicos, más que nos lleguen ese tipo de colaboraciones, si quieren, o presencia en nuestras aguas. Lo importante y la responsabilidad recae en ese medio público. ¿Y está autorizado para el rescate? Bueno, pues no lo sé, si esa embarcación tiene autorizaciones. Si no lo fuera y lo realiza, es verdad que el rescate, conforme al derecho internacional, lo puede hacer incluso cualquier barco. Tiene la porque si no obligación, sería que es una omisión de socorro, Ajá. efectivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos convenciones internacionales, y nadie, ni siquiera un mercante ni un crucero, todos estamos obligados a participar o a colaborar de alguna manera, dependiendo de los medios que se tengan. Es verdad que desde alguna embarcación será más fácil o menos fácil realizar ese salvamento, pero en todo caso se puede realizar una colaboración, se puede avisar a los medios públicos para que accedan al rescate de esas personas. Pero nosotros en Canarias tenemos no solo embarcaciones, quiero recordar que 11 embarcaciones de forma ordinaria y dos de refuerzo, que tenemos de las ordinarias de salvamares, ¿no? Y después guardamares, que son embarcaciones de mayor entidad. Tenemos también 3 de las 4 que tenemos en nuestro país, y tenemos también remolcadores, en fin, tenemos medios aéreos, avión, helicópteros, y en fin, un despliegue de medios, ya les digo, que ya quisieran algunos estados disponer para estas contingencias también, ¿no? ¿Y entiende usted la queja de Canarias, lo referente a la condonación de la deuda? Ayer Fernando Clavijo, incluso aquí en la Radio Televisión Canaria, decía que no puede ser que se le condone 1.200 euros a un canario frente a 2.100 que se le condona a un catalán. Bueno, ahí hay un mecanismo para calcular esas cantidades. Lo cierto es que Canarias es la comunidad autónoma que más se beneficia porcentualmente en relación a su deuda, es decir, más de 3.000 millones de euros, que supone el 50% de esa deuda, que aliviaría notablemente el fenómeno del acceso a los mercados, y también de un ahorro importante en las cuentas públicas, que ayudarían a tener también más disponibilidad. La comunidad autónoma que más se beneficia es Andalucía, en números absolutos. De forma importante también la Comunidad Valenciana, etcétera. O sea, aquí es verdad que el tema de la financiación siempre hay una lucha Y claro, no es una cosa cuando se habla de porcentaje, otra cosa de términos absolutos, señor Pestana. Pero eso ocurre también en la financiación general, ¿no? Ordinaria de las comunidades autónomas. No todas las comunidades reciben lo mismo, hay unos métodos de cálculo, algunas reciben más. Nosotros tenemos también una excepción también, que tenemos la fiscalidad indirecta, que la recaudamos y que forma parte de nuestros ingresos, y que sin embargo no se calculan a la hora de nuestra financiación. En fin, lo importante al final es si los servicios públicos de Canarias se van a beneficiar con esa quita, ¿no? Y yo ya le digo que sí, claramente que sí. Y es un error. Otra cosa es que podamos discutir, pues es que en estos temas de financiación
nunca va a haber acuerdos. De hecho, el Partido Popular, incluso con mayoría absoluta, no aprobó el método de financiación, nuevo método de financiación autonómica. Para nosotros es más complicado porque tenemos un escenario político más difícil en las Cortes Generales, pero es que incluso el Partido Popular con Rajoy, que en ese momento finalizaba, ¿no?, un poco el plazo que estaba previsto en el último acuerdo de financiación de las comunidades autónomas, y no se llevó a cabo esa reforma porque es compleja, ¿no? En estos temas siempre van a haber, si recibes lo mismo, está mal, porque después hay peculiaridades de algunas comunidades, y si no se aprueba esta quita, ustedes imagínense, vamos a poner la situación, ¿no? No se aprueba esta quita. Bueno, pues Canarias perdería 3.000 y pico millones de euros, el 50% de ese endeudamiento. ¿Eso es razonable? Cuando ha habido un gobierno que ha financiado muchísimo más a las comunidades autónomas en estos años, que estamos hablando, quiero recordar, de en torno a un 40% más de financiación, un gobierno comprometido también con las comunidades autónomas para ayudar y que está ayudando sin duda a los servicios públicos de nuestro país. Yo creo que la situación sería muy diferente de aprobarla o no aprobarla, y ahí es lo que tenemos que ir. O sea, es muy importante que sepamos lo que significa para Canarias reducir esa deuda de forma tan importante, ¿no? Un ahorro en intereses, obviamente en la devolución del capital, del principal. En fin, son datos también muy positivos para Canarias, ¿no? Y después cada uno puede discrepar si el cálculo debe ser de esta manera o de otra. Son temas mucho más complejos que son más difíciles de trasladar, y que no es un brochazo el que se puede dar sobre estos temas, ¿no? Y sin duda para Canarias es una magnífica noticia que se apruebe esa quita de deuda. Quiero preguntarle por otro asunto que tiene que ver con la situación de la cárcel Tenerife 2, porque recuerden ustedes que ya empieza a ser reiterativo los cortes de agua, sobre todo a raíz del gran incendio que asoló la isla de Tenerife. Empezamos a notar precisamente esos problemas. Vamos a escuchar unas declaraciones que hacía aquí en la radio pública el alcalde del Rosario, Escolástico Gil. Tengo un municipio dentro de otro municipio y las infraestructuras no son las correctas. La prisión de Tenerife 2, que recibe diariamente 271.000 litros diarios, lo que hemos hecho ha sido estrangular en determinadas horas para que llegue el agua allá no el Moro. Porque si no repartimos el agua, el conflicto después es peor. Y después de haber reivindicado a la delegación del gobierno, a la subdelegación, al cabildo que tiene conocimiento, al Estado, pues lo que nos contestaban es que las instituciones penitenciarias no hacen obras fuera de la prisión. Y ahí mienten. Bueno, señor Pestana, también es responsabilidad del Estado, de instituciones penitenciarias, el hecho de resolver el problema del agua en la Tenerife 2. Bueno, lo que estamos es pendiente de que eso sí lo ha pedido al Ministerio, y vamos a ver si logramos finalmente aquí tener la financiación en que las obras que están previstas en los próximos años de reforma de esa importante infraestructura, es dotarnos de un depósito de agua que nos dé pues un margen de en torno a una semana, 10 días de margen a la prisión en los casos de cortes, como esa incidencia que bien recordabas del incendio de hace un año y algo. Está claro que tenemos ahí una debilidad y se tiene que corregir. En eso vamos a seguir insistiendo con el Ministerio. Es verdad que no tenían prevista financiación, que, en fin, estas cosas que también pasan, pero... Pero esto redunda quizás también la seguridad de la cárcel, porque entiende usted que estar determinadas horas en la cárcel sin agua también puede generar algún tipo de conflicto. Se están solucionando. A ver, en esos momentos vamos a ser claros también, que se buscan alternativas que no son las más eficientes, que son las cubas, el poder suministrar a esa prisión para que no haya ningún problema de suministro, tanto para los funcionarios como para los propios presos, ¿no? Y bueno, eso se ha ido logrando, con dificultades obviamente, porque cuando hay cortes también hay otras empresas, industrias, etcétera, que también tienen problemas en el propio municipio del Rosario. Y bueno, se ha ido solucionando, pero es verdad que en eso, la conversación que tuvimos con el alcalde, pues es evidente que la cárcel tiene que dotarse
de ese depósito. Tiene un depósito ahora mismo que solo le daría para un día, escasamente para 24 horas. Eso no es lo correcto es tener pues un depósito que nos dé una autonomía y una capacidad de reacción importante, ¿no? Y eso creo que lo vamos a lograr en los próximos tiempos. Y lo otro es, bueno, pues es el tema del abastecimiento, que es una competencia municipal, que después está también el Consejo Insular de Agua. En fin, hay otro Bueno, pues mecanismo, ¿no? estaremos muy pendientes de este asunto porque nos quedamos sin tiempo. Señor Pestana, le agradecemos como siempre que nos haya acompañado aquí en la sintonía de la radio pública. Delegado del Gobierno en Canarias, gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día.